Vamos a ubicarnos entonces aquí en el capítulo 15 de Apocalipsis y vamos a hacer una oración antes de iniciar, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente, Señor, porque hemos podido expresar el amor de nuestros corazones hacia ti, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Salvador, porque reconocemos que solamente por medio de tu Hijo Jesucristo, pecadores como nosotros podemos allegarnos a ti y adorarte y expresarte nuestro agradecimiento y nuestro amor. Ahora estamos dispuestos con nuestros corazones también dispuestos para escuchar la palabra, la verdad de tu evangelio. Señor, guíanos, ayúdanos e impúlsanos, Padre, para que por medio de tu Espíritu Santo te glorifiquemos en esta actividad de la predicación de tu evangelio. Señor, en el nombre de Cristo te damos las gracias y te bendecimos. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio aquí en el Apocalipsis. Dice ahí en el capítulo 8 de Apocalipsis, si retroceden un poquito, recordarán ustedes una voz angelical que está allí recordándonos, ¿no? Que vienen las tres últimas trompetas y dice, ay de los que moran en la tierra, porque vienen tres ayes, ¿no? 8:13, miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar, ¿no? Una terrible noticia. Sí, las trompetas de advertencia están ahí. La quinta trompeta significó langostas espirituales, que tal como las langostas dañan la hierba, así las langostas espirituales dañan a los hombres, una influencia maligna, una perversión de la verdad, la mentira, el error. Así el primer ay es pasado, la sexta trompeta desató 4 ángeles que estaban en el río Éufrates para matar 1/3 de los hombres. Dice que ni aún así se arrepintieron. Y también, en lugar sabemos, de la séptima trompeta se presenta, ¿no? El ángel dice que habrá una consumación, y viene un intervalo de 3 capítulos donde la mujer y el dragón aparecen, las 2 bestias, y la visión de los 144,000 respectivamente en el capítulo 12, 13 y 14 del Apocalipsis. Y así este capítulo 15 reinicia con las 7 plagas postreras, donde dice que la ira de Dios será consumada y estas copas serán derramadas, dice, sobre los hombres que no tienen la señal de la bestia, y sobre los hombres que tienen la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. Así dice en el capítulo 16 y versículo 2. Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañina sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Entonces, podemos decir, nuestro bosquejo tendrá hoy tres puntos, ¿no? Primero hablaremos de la conexión entre las trompetas y las copas de ira, y después haremos una introducción precisamente a las copas de la ira, y después explicaremos estas copas de ira finalmente. Después tendremos unos comentarios de aplicación. Entonces podemos decir, en primer lugar, como un comentario introductorio, que puede observarse una conexión entre las trompetas y las copas de ira, en el sentido de que las trompetas representan una voz de advertencia, un grito de aviso dado por Dios a fin de que los hombres se vuelvan de sus malos caminos. Pero no habiendo una reacción favorable a la advertencia, entonces vemos que Dios procede a derramar las copas de ira,
Y aún en esta instancia de la ira, aún siendo advertidos, podemos ver ahí en 16:9 de Apocalipsis, que aún así los hombres, ¿no? En lugar de humillarse, en lugar de arrepentirse, en lugar de volverse a Dios, dice que blasfemaron y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sí? Los hombres no se arrepintieron para humillarse a Dios y darle el honor y la gloria que Él merece. Como sabemos, esta frase de temer a Dios y darle gloria es como una fórmula para que nos llama para mostrar el arrepentimiento verdadero, cuando los hombres verdaderamente se humillan y le dan la gloria a Dios, y también para mostrar lo contrario, ¿no? Si los hombres no temen a Dios, si los hombres no se humillan a Dios y no le dan el honor y la gloria que Él merece, están mostrando la postura contraria, ¿no? Así en varias partes, usted recuerda, ¿no? Cuando en la resurrección de los dos testigos y el gran temblor, dice que muchas personas se aterrorizaron, se llenaron de temor y le dieron la gloria a Dios, ¿no? Tuvieron un arrepentimiento, fueron alcanzados por la gracia. También en otra parte, en Apocalipsis 14:7, nos habla que los hombres ahí en el anuncio de aquel ángel que volaba y traía el evangelio en su mano para predicarlo a todas las naciones, y la forma de predicarlo era diciendo a los hombres: tengan temor y denle gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la manera, la fórmula para llamar a los hombres al arrepentimiento y a la vida. Y ahora en esta parte, ¿no? Cuando los hombres redimidos que ya aparecen con sus arpas, aquí en el capítulo 15 y versículo 4, ellos cantan y dicen que Dios es digno de ser temido, que Dios es digno de dársele el honor y la gloria. Dice, cantaban ellos: temed a Dios, dice, y dadle gloria, ¿no? Es lo que dicen así. Ahora, esta conexión entre el sonido de la advertencia y el derramamiento posterior de las copas de ira, podemos decir que magnifica la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios, ¿verdad? Al ver esta conexión entre las trompetas de advertencia y las copas de ira, estamos viendo, ¿no? Que aquí queda magnificada la gracia, la misericordia y la paciencia. Podemos decir que Dios está advirtiendo, y después de advertir, los hombres no hacen caso, y entonces Dios derrama las copas de ira. Gracias. Entonces, no tengo COVID-40, de un 70, ya le estoy rebajando 30, pero fue 19, COVID-19. Entonces, esto nos recuerda, ¿no? Que en esta conexión entre la advertencia y las copas, el derramamiento de las copas, nosotros recordamos, ¿no? Cómo Dios no viene de manera intempestiva, sin advertir, sin hablar a los hombres, y recordamos cómo Cristo en la entrada de Jerusalén se detuvo y Él dijo, ¿no? ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Entonces, como esto ocurrió, entonces no conociste, dice, el tiempo de tu visitación, por lo cual entonces, dice, vendrá sobre ti aquello que no esperas, ¿no? Como dice el Proverbio capítulo 1, versículo 24 al 26, por cuanto te llamé y no quisiste oír, por cuanto la sabiduría clamaba en las calles, clamaba en las esquinas: venid a los hombres a arrepentirse, vuélvanse hacia Dios. Pero como no me escuchaste, entonces dice Dios, yo me reiré cuando venga la calamidad sobre ti. Y entonces tú tocarás a la puerta y no te abriré, porque yo te estuve llamando y no me hiciste caso, ¿verdad? Entonces esta es la conexión que existe entre las trompetas de advertencia y el derramamiento de las copas de ira. Las personas
hermanos, no podrán decir, nadie me avisó. Las personas no podrán decir, no tuve aviso, no sabía, no fui advertido, porque Dios de muchas maneras nos ha hablado. Las personas, quiere decir esto, ¿no? Después de todas las advertencias que Dios da, las personas serán inexcusables. Eso es lo que tenemos aquí en la Escritura. Es decir, como si Dios dijera, puesto que te advertí y no me escuchaste, puesto que te advertí y no me hiciste caso, puesto que te advertí, te hiciste el desentendido, te volteaste hacia otro lado, entonces ha llegado el tiempo de la ira, ¿no? Es justo, dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses 1, 4 al 7, dice, porque es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, después de tantas advertencias, no quieres entender, entonces es necesario que venga la justicia, ¿no? Usted tiene a su hijo en su casa y le dice, no agarres esto, no agarres aquello, no tomes esto, no brinques, no, hasta que la disciplina llega, ¿verdad? Así es como estamos viendo esta conexión. Ha llegado el tiempo, dice el Señor en Apocalipsis 13:10, porque es justo, ¿no? Que el que fue llevado a cautividad, en cautividad, sea entonces llevado, ¿cómo? Sea entonces llevado cautivo, ¿verdad? Y nos dice también ahí en el mismo 13:10, ¿no? De Apocalipsis, el que mató a cuchillo, entonces es necesario que muera a cuchillo, ¿verdad? Es decir, yo te advertí, yo te dije y no me hiciste caso. Entonces, llegó el tiempo, dice Apocalipsis 11 en el versículo 18, llegó el tiempo, hasta el final del versículo dice, sí, para que destruyas los que destruyen la tierra, ¿verdad? Entonces, esta es la conexión, ¿no? Dios ha estado advirtiendo, Dios ha estado hablando y los hombres no hacen caso. Entonces, las trompetas de advertencia terminan. La séptima trompeta trae como resultado el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, ¿no? Ahora, en el capítulo 15, vamos a ver como nuestro segundo punto, una introducción o preparación para las copas de la ira. Cuando comienza el apóstol Juan a darnos aquí en estos primeros 8 versículos, en el capítulo 15, él nos habla como si estas plagas ya hubiesen ocurrido. Él está diciéndonos que están los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, dice, es consumada la ira de Dios. Y vemos que nos presenta en esa visión a los hijos de Dios delante del trono. Ahí en el versículo 2 dice que estaban ya los creyentes, estaban allí los que habían alcanzado la victoria de la bestia. Se sobreentiende aquí que estas personas, que estos creyentes ya habían sido probablemente muchos de ellos martirizados, ya estaban en el cielo. Y nos dice en el versículo 2 que ya tenían las arpas de Dios. Ya ve cómo a veces está esa imagen, ¿no? de las personas salvadas en el cielo con sus arpas extraída de estas visiones. Y esta imagen presenta a los creyentes ya victoriosos, ya redimidos, tocando y adorando y cantando, ¿no? Para nuestro Dios. Ya han salido victoriosos del gobierno malvado, ¿no? De la bestia, del anticristo, y también han sido victoriosos en contra de las falsas enseñanzas y la mala doctrina del falso profeta que desvía a las personas para que adoren a la bestia, ¿verdad? En lugar de ser dirigidos los hombres hacia Dios, qué grande irresponsabilidad, ¿no? Cuando tenemos religiones completas que apartan a los hombres de la Biblia, que apartan a los hombres de la verdad y son dirigidos para que ellos adoren imágenes, ídolos, y estamos repletos de todo eso en nuestro querido México, ¿verdad?
que es así lo que sucede. En lugar de orientar a las personas hacia la verdad de Dios, el falso profeta orientaba a los hombres para que adorasen a la bestia, ¿no? Adorando la mundanalidad, su estilo de vida, viviendo en una forma desagradable y molesta, ¿no? Hacia la persona de nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Entonces estos hombres victoriosos ya están unidos a la orquesta celestial con sus arpas y cantando, dice, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés está evocando, ¿no? Aquel episodio cuando el pueblo de Israel fue salvado, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto y llevado hasta la tierra prometida. Y se acuerdan, ¿no? Ustedes cuando habiendo sido salvados del ejército de Faraón, entonces Moisés compone un canto, ¿no? Y este canto está evocando y adorando a Dios por la libertad que Dios les concedió de la esclavitud en Egipto. Pero el canto no solamente recuerda y resalta la salvación del pueblo de Israel, pero también dice es el canto de salvación de Moisés, pero es también el canto de salvación de ¿quién? Del Cordero. Y está evocando, ¿no? La obra de Cristo en la cruz, su triunfo sobre el pecado, su triunfo sobre el mundo, su triunfo sobre el diablo, su triunfo sobre la muerte. Entonces, el Cordero es digno de todo honor y de toda gloria, porque Él ha realizado esta maravillosa obra redentora que nos ha alcanzado, ¿no? Estos arpistas reconocen a Dios en su poder, en su justicia, en su santidad, en su dignidad para ser adorado y reconocido por todas las naciones y por todos los pueblos. Reconocen a Dios en su veracidad y por lo tanto le adoran y dicen es digno de ser adorado y alabado por todas las naciones. Noten también que entre otros detalles, la visión presenta el templo dice el tabernáculo del testimonio, y nos dice que está abierto. Y desde allí es de donde salen, a través de la mano de los querubines, salen las copas o los tazones de la ira de Dios, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sale, hermano? Sale del templo donde está Dios. Y eso es muy importante notarlo, ¿no? El origen de la ira, de dónde viene, dónde se origina. Y aquí está mostrado, ¿no? Sale del templo de Dios, donde está Dios, donde Dios mora. Y eso es algo muy importante que nosotros notemos, porque cuántas personas quieren despojar a Dios de su temible atributo que es la ira justa y santa. ¿Cuántas personas no les agrada oír, no les agrada saber que muchos de los juicios que son propinados en las distintas naciones vienen de la mano de Dios a causa de la rebeldía de los hombres, a causa de los pecados de los hombres, a causa de que los hombres no se han arrepentido? Multitud de personas tienen esa idea humanista y errónea de Dios, considerando como si Él solamente fuera amor y solamente fuera bondad, y lo despojan de este visible y contundente atributo que es la ira de Dios, ¿no? Aquí vemos a este querubín, dice, entregando las copas de la ira en la mano de los 7 ángeles para que vayan y reciben la orden y vayan y derrámenla sobre la tierra, sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, sobre los hombres que rehúsan adorarme, sobre ellos. Y uno piensa, ¿por qué los hombres no quieren escuchar de la ira? ¿Por qué los hombres no quieren escuchar si es tan claro en la Biblia que la ira viene desde el trono de Dios? Quizás pudiera ser porque en nuestro mundo caído estamos acostumbrados a asociar la ira con el descontrol, con la pérdida del dominio propio,
con el enojo o la furia descontrolada de los seres humanos. Porque así es, una persona se enoja y empieza a dar gritos y sombrerazos y se tira al suelo, los niños se tiran al suelo y dan patadas, y así son algunos niños, ¿verdad? Podemos entender por qué los hombres dicen, no, Dios no puede estar tirando patadas o airarse de esa manera. No, el pasaje nos dice que la ira sale desde el trono de Dios, pero que esta ira procede de un Dios que justo, de un Dios santo, que no puede tener la ira de Dios no es descontrolada, no es caprichosa. ¿Sí? El pasaje nos presenta al Señor en un extraordinario balance de poder, en un extraordinario balance de justicia, de santidad, de verdad, de ira. Usted puede ver ahí en el capítulo 15, en el versículo 3 y 4, cantaban estos arpistas, ¿no? Como ya unidos en la orquesta celestial. Aquí dice, grandes y maravillosas son las obras de Dios, todopoderoso, ¿no? Maravillas en los árboles, maravillas en los animales, maravillas en los hombres, maravillas en los frutos, en las verduras. Es todopoderoso el Señor, ¿no? Para crear de la nada. Nada existía, pero por su palabra fueron hechas todas las cosas. Él es justo y verdadero, dice, en todos sus caminos. Justos y verdaderos son todos tus caminos. Como nosotros decimos en el lenguaje coloquial, Dios no tiene cola que le pise, todos sus caminos son justos. Nadie que vaya a indagar en los archivos encontrará alguna acción injusta de parte de Dios. Nadie que vaya a preguntar o indagar en ninguna parte, en ninguna familia, en ninguna persona podrá demostrar, porque justos y verdaderos son sus caminos. Él es el Rey de los santos, Él es el Rey de la santidad. Por lo tanto, es digno de ser temido, digno de ser engrandecido por sus juicios, todos justos. Y así es que desde ese templo donde Dios mora, vienen las copas de los ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. No puede haber, hermanos, pecado o descontrol en la ira de Dios, porque Dios no es como los hombres. Su ira es justa, es santa, es verdadera, y Él nunca dará por inocente al malvado. Y qué grande cosa es escuchar esto, ¿no? Qué gran consuelo es escuchar que tenemos un Dios que tiene ira, que es un Dios airado, un Dios de ira, porque es de grande consuelo. Es de grande consuelo, escuche muy bien, porque es de grande consuelo escuchar que Dios tiene esta ira, porque es de gran consuelo escuchar que el homicida no escapará para siempre. Es de gran consuelo escuchar que el violador y el ladrón serán ajusticiados. Es de gran consuelo escuchar que el adúltero y el mentiroso recibirán su merecido. Es de gran consuelo escuchar que el corrupto y el tramposo tendrán su castigo, que los explotadores y los delincuentes de cuello blanco no quedarán impunes. Tampoco aquellos que como Robin Hood justifican su robo en la injusticia, ¿no? Como estamos en una situación injusta, entonces vamos y robamos y le quitamos a este para dárselo al otro. No, tampoco. Es de grande consuelo saber que Dios es santo y justo y que viene como consecuencia de esa santidad y esa justicia, viene la ira. Y es bueno y consolador entenderlo, ¿no? Porque la perversidad y la codicia no serán absueltas. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo y verdadero y derramará su ira. Nadie escapará, ninguno escapará, ni la lascivia, ni los deseos insanos, ni el rencor, ni el odio, ni la envidia, ni el mal carácter, nada será pasado por alto por este Dios verdadero. De nada servirán los escapularios, tampoco servirán los amuletos o los tréboles, ¿no? Tan famosos ahora, por allá está
por los pinos también son famosos estos amuletos malvados, ¿no? Verdaderamente hay consuelo en la santidad, en la justicia y en la ira divina, ¿no? Qué bueno que hay ira, ¿no? Qué bueno que los hombres recibirán el pago por sus hechos. Es lo que decimos, ¿no? Nos roban un carro, nos roban en la casa, nos apuntan con una pistola, cometen una injusticia en el trabajo contra nosotros y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Verdad? Y Dios nos dice, calma, va a haber un tiempo donde yo voy a cobrar todas estas cosas, ¿verdad? Como vamos a ver en un momento más, uno medita en estas cosas y la meditación nos conduce profundamente a considerar nuestro propio pecado. La meditación nos conduce a considerar cuán dignos de esa ira delante de ese Dios santo somos dignos también nosotros. Pero qué grande misericordia, ¿no? Al encontrar a Cristo, al encontrar la salvación y encontrar que Él tomó sobre sus espaldas el castigo de nuestros pecados y la ira de Dios fue recibida por Él en nuestro lugar, ¿no? En el lugar de todos los que creemos. Yo le pregunto, ¿no cree usted que esto es algo maravilloso? Ahora, notemos también al final del capítulo 15, en el versículo 8, dice que el templo fue lleno del humo por la majestad de Dios, por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Él dijo y Él también lo hará. Y Él habla acerca de las plagas de la ira y nos dice, van a llegar, porque hay mucha gente que dice, ya ven en la segunda carta de Pedro, hay muchos que están diciendo, no va a venir la ira desde que el mundo fue creado. Bueno, ellos no dicen que el mundo fue creado, ¿no? Pero desde la creación no vemos que las cosas cambien, vemos primavera, verano, otoño, invierno y el ciclo sigue y sigue y sigue el ciclo. No vemos que una cosa sea distinta, no vemos que las cosas cambien. ¿Sí? Y algunos consideran, ¿por qué dices que van a venir todas estas calamidades? ¿Por qué dices estas cosas de juicio? ¿Por qué hablas de ello? Si todo sigue igual como siempre. ¿Sí? Algunos de nosotros ya hemos pasado muchos años aquí en la tierra y estamos considerando, no va a pasar nada. No, hermanos, la escritura nos está diciendo, ¿no? ¿Sí? Que vendrá la ira de Dios. Que vendrán las plagas y que serán, ¿qué dice? Consumadas. Esto es verdadero, es la palabra de Dios. Esto vendrá y ocurrirá sin dilación. Varias cosas hemos visto en este libro de Apocalipsis, ¿no? Aquel ángel que pasa volando y dice, ya no habrá más retraso, ¿no? Ya no habrá más dilación. Las cosas vienen, ¿no? Y las cosas que vienen son terribles. Lo que encontramos en el capítulo 16 es una descripción del derramamiento de las copas de ira como tercer punto. Y ya hemos mencionado, estas copas tienen una semejanza, ¿no? Ya usted al escuchar que se cantaba el cántico de Moisés y del Cordero, pero ya hemos visto, ¿no? Que estas copas de ira tienen una semejanza con las 7 plagas postreras, son llamadas, haciendo una evocación a lo que ocurrió en Egipto, ¿verdad? Haciendo una evocación a lo que ocurrió con el faraón y con el pueblo de Egipto. En realidad, en estas plagas, en esta guerra, ¿no? Vamos a decir que sucedió, en ellas vimos una guerra entre Dios, ¿sí?, con los dioses de Egipto, con Faraón o entre Faraón y sus magos, representando, ¿no? Faraón y los magos representaban, por decirlo de esta manera, ¿no? Faraón representaba el gobierno anticristiano y los magos representaban al falso profeta, porque ellos estaban ahí aplaudiendo todo lo que
todo lo que el faraón decía o hacía. Y ellos contravinieron a Moisés y Aarón, ¿sí? Como sabemos, los magos, estos llamados Janes y Jambres, y así ellos contravinieron y decían, no, tú puedes hacer ese milagro, yo también, ¿verdad? Hasta que después ya cuando vinieron los piojos y las demás cosas, entonces dijeron, no, ese es el dedo de Dios, ya no lo podemos nosotros repetir, ¿verdad? Ya fueron convencidos de esa manera. Entonces vemos que todas estas plagas son precisamente como un paralelo, ¿no? De lo que pasó en aquellos tiempos. Como en las plagas en tiempos de Moisés, cuando las plagas eran enviadas sobre Faraón y sobre Egipto, nosotros nos damos cuenta que en estas plagas había distinción cuando Dios dijo, están las tinieblas, sean las tinieblas, una plaga trajo tinieblas sobre todo Egipto. Y dice que en el lugar donde habitaban los hijos de Dios, ¿qué ocurría? Ahí sí había luz, ahí no había tinieblas, ¿verdad? O sea, las plagas hacían distinción entre los israelitas y los egipcios. Así también al principio, en el derramamiento de las copas de la ira, nos dice el versículo 2, que la plaga de úlceras malignas sobre los hombres que tenían, era sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. ¿Sí? Así nos dice también en el capítulo 14, en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice, cuando el tercer ángel lo siguió en altavoz diciendo, tres mensajes de ángeles, vemos aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, entonces está la advertencia en el versículo 10, beberá del vino de la ira de Dios, el cual será echado, no puro, en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y delante del Cordero. ¿Sí? Entonces, los que reciben la señal de la bestia, los que adoran a la bestia, estos son los que serán los receptores de la ira divina, ¿no? Entonces, debemos notar que estas plagas no son la expresión de la ira de Dios contra el pecado en general, sino específicamente contra la bestia, contra los adoradores de la bestia, contra los que reciben la señal. ¿Sí? Entonces, no es la ira completa de Dios contra el pecado en general, ni son castigos ante el mal proceder de algunos individuos. Son específicas, son el derramamiento de su ira contra la bestia y aquellos que le han dado su lealtad a la bestia. La semana pasada terminábamos hablando y diciendo, ¿no? Que las personas debían volverse a Cristo, que muchos estaban preocupados por identificar dónde está la marca, cómo es la marca, y cuando estaban adorando ídolos, estaban adorando demonios, como dice la Escritura. Entonces, ya están marcados ahí, están en esa misma idolatría, en esa misma maldad, ¿no? Entonces, podemos decir que estas copas son la respuesta de Dios. Siempre efectivamente existe un complot en el mundo y ese complot en el mundo es promovido por el diablo, que ha levantado a la bestia que sale del mar, a la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta. Y esta trinidad satánica está en acción, operando para frustrar los planes divinos, para obstruir todo el propósito de Dios. Entonces estas copas de ira son la respuesta de Dios contra el último esfuerzo del diablo, porque esto es ya un sentido escatológico, estas cosas sucederán hasta el final. Entonces estas copas son la respuesta de Dios al último esfuerzo del diablo para frustrar los propósitos y el gobierno de Dios, ¿no? Así vemos las plagas, vamos a enumerarlas. La primera plaga dice que es una úlcera maligna y pestilente. Y aunque esta plaga de úlceras apareció en sexto lugar ahí en el tiempo de Egipto, nosotros nos damos cuenta aquí en el versículo 2
que esta plaga de úlceras malignas vino sobre los que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Entonces, nos estamos dando cuenta en qué tiempo está siendo derramada esta copa, ¿verdad? Ya para entonces los hombres estaban adorando ¿a quién? A la bestia. Ya para entonces los hombres habían recibido la marca de la bestia. Estamos viendo que estas copas de ira serán derramadas en el tiempo cercano al final, cuando esté por venir la segunda venida de Cristo, cuando esté por llegar la segunda venida de Cristo, ¿no? Porque ya vemos gobernando al anticristo entonces nos damos cuenta, ¿no? Que para entonces, vea usted aquí ya no hay una posición de neutralidad. Ya hay una distinción clara entre los que adoran la bestia y los que tienen su marca, y ya no hay puntos neutrales, ¿no? Como tantas personas se ponen hoy en, no, yo no quiero entrar en discusión, yo no quiero ser ni de estos, ni de aquellos, ni de estos más, yo me quedo así como en una orillita, ¿verdad? ¿Sí? Está lleno de personas que podríamos llamar como tibios, ¿verdad? Ni son fríos ni son calientes. Entonces, estamos fijándonos, ¿no? Aquí ya los hombres ya no tendrán esa circunstancia o esa posibilidad de neutralidad. Los hombres tendrán que declarar su lealtad a Cristo o su lealtad a la bestia. En la segunda plaga, en el versículo 3, en la segunda copa es derramada y dice que el mar se convierte como en sangre, ¿no? Como de muerte. Así como fue el Nilo convertido en sangre, ¿se acuerda usted, verdad? Y aquí dice que muere todo ser viviente en el mar. Para todos los que les gusta pescar, ya no va a haber oportunidad de ir a pescar, está terminado todo, ¿verdad? Ya no va a haber peces, estarán muertos. Y uno piensa, híjole, qué terrible circunstancia, ¿no? Sí. Y lo que encontramos en esta segunda copa derramada, ¿verdad? Es que muere todo lo que tendríamos de subsistencia, de alimento, de agua para beber, se terminará. Entonces, y uno dice, ¿qué vamos a hacer? El pueblo de Dios siempre tiene el cuidado y el bienestar de parte de Dios. Nuestro único trabajo, nuestro único esfuerzo, que realmente impulsados por la gracia de Dios, es seguir obedeciendo, impulsados por el Espíritu Santo de Dios, y Dios proveerá nuestro cuidado, nuestro refugio. En Él estaremos seguros, ¿no? Ahora, la tercera copa, el ángel en el versículo 4, esta copa es derramada y los ríos, las fuentes de las aguas se convierten también en sangre. Uno dice, bueno, tengo todavía un pozo en mi casa, todo se convierte así, ¿verdad? Entonces, es terrible. ¿Qué iremos a hacer? No es lo que uno se pregunta. Bueno, las plagas, como hemos ya señalado, hacen distinción, ¿no? Hacían distinción entre egipcios e israelitas. Las plagas hacen distinción entre los creyentes y los que tienen la marca de la bestia, ¿no? Entonces, usted no tiene que preocuparse, decirle, ¿qué voy a hacer? Dios le proveerá a usted, ¿sí? Y a todos sus hijos lo necesario, ¿sí? Cuando estas cosas suceden, ¿qué se puede imaginar usted que ocurre en el mundo? ¿Qué se puede imaginar, no? Y ahora gritos, sombrerazos, quejas. Aquí dice que los hombres blasfemaron y no se arrepintieron. Y en esta tercera copa vemos en el versículo 5 que el ángel de las aguas, ¿no? ¿Sí? Hay ángeles encargados de todos los puntos de la creación, sustentando, cuidando del viento, de las aguas, de todas las cosas. Dios gobierna, es lo que muestra la Escritura. Y aquí este ángel de las aguas dice, Señor, tú eres justo, que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Eres justo, ¿no? Porque
ellos derramaron la sangre de tus santos, ellos derramaron la sangre de tus profetas. Entonces es bueno que tú les has dado a beber sangre, dice, pues lo merecen, lo merecen. O sea, todas estas cosas que están sucediendo, ¿pero qué vamos a hacer? Dice, no, lo merecen. Lo merecen. Es algo terrible. Los juicios de Dios son justos y verdaderos. ¿Cuántas veces hemos hablado que las personas no entienden que el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo de misericordia? Es un tiempo donde las personas deben volverse y buscar a Dios. Es un tiempo en que Dios está deteniendo su ira y no ha sido derramada. Los pecados de los hombres y la desobediencia y la maldad de los hombres es mucha, pero Dios ha sido paciente y envía su palabra, envía su evangelio. Y muchas personas no lo entienden, ¿no? Aquí tenemos ya, ¿sí? Bueno, ya están sucediendo estas tragedias. Imagínense, no nos paramos cuando recién acaba de suceder un tsunami y comenzamos a predicar y comenzamos a decir, es un juicio de Dios. ¿Y qué tendríamos que decir? Porque se lo merecen. Se convirtió todo el mar en sangre porque se lo merecen. ¿O qué diríamos? No sabemos. No, sí sabemos. Son rebeldes contra Dios, por lo tanto el juicio está llegando, ¿no? La cuarta plaga en el versículo 8 dice, el ángel derramó la copa sobre el sol. El sol había sido lastimado en 1/3, recuerda usted, con las trompetas de advertencia. Pero ahora le es dado al sol, dice, quemar. ¿Cómo está manejado esto de parte de Dios? El punto es que el sol, hubo gran calor. Hemos platicado con algunos parientes y dicen, no, tenemos acá como 45, 50 grados, en 40 grados en Cancún, 45 en Mochis, y dicen, ay, ya no aguantamos el calor, aquí tenemos apenas 25 y ya nos estamos muriendo 30. Imagínense usted, ¿no? Bueno, aquí nos dice que Dios envía esta plaga, esta cuarta copa, y los hombres se quemaron del grande calor y blasfemaron al Dios de estas plagas, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, los hombres saben que esta cosa es de la mano de Dios. Los hombres no lo ignoran, los hombres saben que viene de la mano de Dios. ¿Y qué sucede? Algo terrible, dice, ni aún así se arrepintieron, no quieren arrepentirse, no quieren volverse, ¿no? Ellos sabían que estos juicios y que estas copas provenían de la mano de Dios, lo sabrán, ¿sí? Pero ni aún así se arrepintieron. Es la dureza del corazón del hombre. El hombre puede tener evidencias, puede tener milagros, puede tener muchas cosas, ¿sí? Pero resiste en contra de Dios, quiere hacer su voluntad. El pecado está acendrado. ¿Cuánto los hombres necesitan acercarse a Dios y suplicarle y rogarle para que les conceda el arrepentimiento de vida, para que les conceda que puedan mirar con sus ojos a Cristo y puedan creer y ser salvos? De lo contrario, todas estas tragedias, todas estas desgracias les alcanzarán. Todas estas cosas vendrán sobre sus vidas y sus corazones se endurecerán en contra del Dios Altísimo, como lo han hecho hasta ahora ya, ¿verdad? No queriendo arrepentirse. En el versículo 10 del capítulo 16 continúa el quinto ángel. Estamos solamente describiéndolo un poco más lo que la Biblia dice. Derramó su copa ya directamente sobre la silla de la bestia y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas, dice, de dolor. Hemos conocido personas que se vuelven locas, hacen un coraje, se muerden sus cuerpos, sus brazos, sus manos. ¿Sí? Aquí vemos cómo la oscuridad vendrá y será derramada sobre esta bestia, dice, sobre la silla de la bestia,
sobre el lugar donde está sentado, y volvemos a tener la misma reacción, ¿no? Blasfemaron del Dios del cielo. Los hombres saben, ¿no? Un hombre sabe en una forma instintiva porque ha sido creado a la imagen de Dios, por mucha resistencia que haya formado, por mucho endurecimiento que haya tenido en su corazón, el hombre llega a saber en su conciencia que Dios le está hablando, que es Dios el que está tocando sus vidas. Y lo más triste es que dicen, y aún así se arrepintieron, blasfemaron el nombre de Dios por las plagas y no se arrepintieron. El sexto ángel del versículo 12 al 16 dice que el río Éufrates es secado allí en el oriente. El río Éufrates significaba como una barrera, ¿no? Para que las hordas del paganismo no vinieran sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios. Era una barrera natural que detenía el paganismo. Ahora, al ser secado, esta es ilustrativamente, entonces ya no hay barrera, ¿no? Las naciones y el paganismo puede inundar la tierra santa, puede inundar Jerusalén, viéndolo así simbólicamente, ¿no? Y dice que fue secado para que vinieran los reyes de Oriente. Aquí, como sabemos, no hay grandes controversias quién específicamente son los reyes de Oriente, pero el punto es que en esta plaga vemos algo impresionante en el versículo 13, que ahí está la Trinidad satánica, ¿no? El dragón, la boca de la bestia, dice, y la boca del falso profeta. Y de la boca de ellos, dice, sale de esta Trinidad satánica. Ya ve que Satanás siempre está buscando imitar a Dios y hacer lo que Dios hace a su manera, ¿verdad? Para ser adorado él mismo, ¿sí? Así vemos, ¿no? Aquí esta Trinidad satánica y es manifiesta y salen 3 espíritus de sus bocas en forma de rana, ¿no? Para ejemplificarnos en una forma asquerosa, ¿no? Todo el engaño, toda la maldad, toda la mentira. No como en el caso de las trompetas para afligir, sino en este caso dice, para engañar a las naciones. Para engañar a las naciones. Usted puede voltear a izquierda y a derecha y podrá decir, no, todas las naciones están inclinadas a adorar a Cristo. Todas las naciones tienen temor de Dios. Los gobernantes, los príncipes, los reyes están en esa circunstancia y sabemos que no es así, ¿no? Esa Trinidad satánica donde el dragón, dice ahí en 13, si retrocede un poquito, 13:2, ahí en el libro de Apocalipsis, nos dice 13:2, y vi que la bestia, ¿no? La bestia que subía del mar, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, dice, y el dragón, ¿quién es el dragón? En 12:9 dice el dragón, ¿no? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Este dragón le da todo su poder y su trono y toda su autoridad ¿a quién? A esta bestia, ¿verdad? A este anticristo. Entonces, y vemos, ¿no? De la misma manera que esta bestia otorga, ¿no? Todo, dice en el versículo 12, 13:12, que esta bestia, este anticristo, le otorga poder a quién, a la bestia que sube, a la segunda bestia, que es el falso profeta, ejerce todo el poder de la primera bestia. Entonces, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Estamos viendo estas cosas porque la Trinidad satánica hace un remedio de la Trinidad divina, ¿verdad? Así como el Padre da todo el poder y toda la autoridad a Cristo. Y así como el Espíritu Santo tiene toda la plenitud y la influencia y el poder para realizar los propósitos de Dios, así vemos ahora un remedio, ¿no? El Padre y Cristo son adorados y la bestia es igualmente, dice, pone la imagen de la bestia para que sea que adorada, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ¿no? Así el dragón y la bestia nos dice, volviendo a 13:4, el mismo punto,
Adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia. O sea, en la Trinidad Divina el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son adorados, ¿no? Aquí Satanás, a través de sus engaños, lleva para que los hombres adoren ¿a quién? Al dragón y a la bestia, ¿no? Y ya hemos visto cómo se le inclinan al falso profeta, ¿no? Si tomamos esta ilustración que hemos estado haciendo ahora. Y hay una similitud, siempre hay un tratar de imitar, ¿no? Así vemos que cuando Cristo aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 19, nos dice que aparece en el cielo uno que se llamaba 19:11, fiel y verdadero, y sus ojos son como llama de fuego, y tenía en su cabeza muchas diademas. La palabra diademas es la palabra coronas, o sea, indicando su poder, indicando su realeza, indicando su grandeza. Este estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre, dice el versículo 13, ¿quién era? El Verbo de Dios. ¿Quién es ese Verbo de Dios? Es Cristo, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo vemos así, ahora vemos cómo es la aparición en el capítulo 13 y en el versículo 1 del anticristo. Y vemos que la aparición del anticristo dice que es una bestia que sube del mar y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y que tiene sobre los cuernos las diademas, ¿no? Las coronas. Entonces podemos percatarnos, ¿no? Cómo está imitando a Cristo. Ahora, cuando vemos acerca de el Espíritu Santo, nos dice en Hebreos, sin perder ahí Apocalipsis, vayan ustedes a Hebreos en el capítulo 2, y nos dice en el versículo número 4 de Hebreos, nos dice, nos exhorta a la perseverancia, y nos dice que perseveremos en que nosotros no debemos descuidarnos, porque ¿cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande, la cual Dios nos ha dado. Habiendo esta salvación, dice en el versículo 4, siendo testificada juntamente con ellos Dios, testificando Dios juntamente con los apóstoles, con señales y prodigios y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos ahí el testimonio de Dios por medio del Espíritu Santo con milagros y prodigios. Y de la misma manera, el falso profeta, que es la tercera persona de la Trinidad satánica, también aparece haciendo ¿qué? Señales y prodigios, ¿verdad? Pero agrega la escritura, segunda de Tesalonicenses 2:9, las señales y los prodigios son señales y prodigios mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque son falsos. Así usted ha visto, ¿no? En la actualidad, como el grupo, ¿no? La religión común más grande de nuestro país, como dice que le sale a una imagen gotas de sangre y la gente va y le cuelga ahí sus listones y dice que es milagrosa la imagen, y claro, se la venden en X número de pesos, todo eso lo sabemos, ¿no? Señales y prodigios mentirosos. Dice en 13 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12 al 15, este falso profeta, que sería la tercera persona de la Trinidad satánica, ejerce todo el poder de la primera bestia, del anticristo, en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga fue curada, dice, y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Entonces, ve usted estas cosas, versículo 15, le fue dado que diese espíritu o que le diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto, ¿no? Entonces, nosotros vemos aquí el remedo o la parodia que hace Satán, ¿no? En su Trinidad, esa Trinidad satánica. Ahora nosotros ponemos en contraste esta Trinidad, mientras la Trinidad divina dice, grande es el misterio de la Trinidad, ¿no? Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado en el mundo,
creído en la tierra. Ahora, ¿cuál es el ministerio o el misterio de esta Trinidad satánica? Cuando el apóstol Pablo dice ahí en segunda de Tesalonicenses, dice, porque ya está en vigencia, ¿qué? ¿El misterio de qué? De la iniquidad. El ministerio de la maldad, ¿verdad? Eso es lo que esta Trinidad satánica se propone, mientras la Trinidad divina vemos el misterio de la piedad, la Trinidad satánica impulsa el misterio de la iniquidad, como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, vemos en el capítulo 16, en esta sexta plaga, ¿no? En esta sexta copa de ira que es derramada, el apóstol termina llamando a los creyentes a velar. Dice, véalo por favor ahí en el capítulo 16, dice en el versículo 15, he aquí, dice, yo vengo en breve, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. ¿Sí? Esto quiere decir que las personas que les toque atravesar por todas estas calamidades de parte de los creyentes que estén todavía en la tierra, han de estar ¿qué? Alertas, velando, sin desesperarse. En varias partes en el Apocalipsis aparece la frase, la hemos visto, dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿no? O sea, ya ves que viene un fin, ya ves que el mal será juzgado, ya ves que los malvados serán castigados. Aquí está la paciencia de los santos. No te angusties, no te desesperes. Si alguien ha puesto su mano sobre tu cabeza y te está aplastando, si tus circunstancias se están rebasando, cuando estas cosas lleguen, si nos toca vivirlas, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que tener paciencia y esperar. Sabemos hacia dónde va el final. El mundo no va como por donde quiere. El mundo va según el propósito y el plan divino. Entonces el Señor advierte aquí, ¿sí?, que Él vendrá como ladrón en la noche. Esa es una marca muy interesante porque uno se acuesta en la noche a dormir y no se acuesta uno pensando que va a venir un ladrón, ¿verdad? No se acuesta uno considerando estas cosas. Uno se duerme y probablemente, ¿no?, el ladrón venga cuando sea el tiempo de sueño más pesado, así que cae una piedra y uno ni siquiera se mueve de su cama, ¿verdad? Sin sentir. Y así, esto es un llamado para nosotros para que no durmamos, ¿verdad? Y usted dice, no, todavía falta para que se den estas cosas, entonces voy a aflojar un poco el cinturón de mi cristianismo. No, no debe aflojar su cinturón, debe continuar perseverando porque Dios va a venir precisamente a la hora que no pensáis. Debes velar, y sabemos que en el sentido, ¿no?, de la escatología personal, si no viene el Señor, nosotros iremos en cualquier rato delante de su presencia, ¿no? Entonces, por supuesto, este es un llamado en el versículo 15 a velar. Dichoso, feliz el que vela y que guarda sus vestiduras, que a pesar de todas las cosas que están sucediendo en su entorno, en su alrededor, él, a pesar de que todos le gritan, menso, tú no recibiste la marca, menso, tú no puedes comerciar, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro porque no tienes la marca, porque no adoraste a la bestia, sí, tendería a desesperarse, ¿verdad? Y si no, ten paciencia. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, ¿sí? Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Esperar en Dios. Finalmente en el versículo 16 dice que el enemigo entonces congregó en el lugar que se llama Armagedón, ¿no?, a todas las naciones para la gran batalla. El escenario de la batalla final entre los poderes del mal y el reino de Dios está siendo preparado, ¿no?, para esa batalla final donde el Señor vencerá. Sabemos, ¿no?, sin adelantar mucho, que lo que tenemos en los capítulos siguientes será la destrucción de Babilonia,
¿sí? Será que el falso profeta y el anticristo serán arrojados al lago de fuego y que el diablo también será echado juntamente con ellos al lago de fuego, ¿no? Sabemos lo que vendrá. La séptima copa está señalada en el versículo 17. El ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo diciendo: hecho es, consumado es. Es una palabra que conocemos, es una palabra que fue pronunciada por Cristo en la cruz del Calvario cuando completó su obra, ¿no? Cuando Satanás estaba riendo y festejando por haber matado al Hijo de Dios, al ungido de Dios, dijo: ya he vencido, ¿no? Pero Cristo había consumado su obra redentora, maravillosa, por la cual al tercer día resucitó y ahora es exaltado y glorificado, porque es digno de ser adorado y de ser alabado, ¿no? Ahora, entonces ahora dice: ya están hechas las cosas. Vinieron voces, relámpagos, un gran temblor que partió la ciudad. Y comienza el apóstol a anunciarnos, como siempre, ¿no? Vemos en las visiones paralelas que va anunciando el final, va anunciando las cosas que sucederán al final. La isla y los montes no fueron hallados, se acuerda que hay una renovación de la tierra, ¿sí? La Babilonia, ¿no? Que será descrito su castigo en el capítulo 17 y 18, será destruida. Y nos dice también en el versículo 21 que un grande granizo, como del peso de un talento. Estamos hablando de un granizo de aproximadamente 50 kilos. O sea, si te cae un granizo de esos, a que le caiga un granizo de esos ya no va a contar, la verdad va a quedar muy lastimado, muerto, ¿no? Entonces, algunos pensarán, pero todo lo que hemos estado viendo ahorita, qué terrible, ¿no? Todas estas copas serán derramadas. Qué horrible, qué terrible calamidad espera al mundo. ¿Acaso Dios no tendrá compasión y nos avisará para arrepentirnos? Vienen estas cosas. Bueno, exactamente la respuesta es que desde hace 2000 años Dios envió a Cristo para salvar a los pecadores. Dios ha estado hablando a través de su evangelio. El reino de Dios se acercó a nosotros, ¿no? Dice, cuando llegó Cristo y se encarnó y comenzó su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? El reino de los cielos en forma dramática extiende su mano redentora a través de la persona, de la obra de Cristo, y este evangelio es predicado en todas las naciones. La mano de salvación oportuna está realizando una portentosa campaña de levantar a Cristo y proclamarlo para que todo aquel que cree en Él sea salvo, para que todo aquel que mira sea alcanzado por la gracia. Así como los israelitas miraban a la serpiente de bronce y eran salvados, así todo aquel que cree en el Hijo de Dios que le mira alcanzará salvación. Así Cristo es levantado oportunamente para que los hombres le busquen, pues no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está avisando a través de su palabra, a través de su iglesia. Ha dado millones de avisos, millones de llamados a los hombres como en este día, para que se vuelvan a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados, para que dejen su vida loca y se vuelvan a Dios. Roguemos a Dios para que abra los oídos que parecen no haber escuchado las trompetas, que parecen no haber escuchado las advertencias, que parecen no creer que el fin se acerca y que verdaderamente todas estas cosas serán realizadas. Con razón escuchamos en el capítulo 6, al final de esa visión, gritando a los hombres cuando ven la venida del Hijo del Hombre, diciendo a las piedras, caed sobre nosotros y escondednos de la ira, ¿no? Con razón. Terminamos entonces con algunos comentarios. En primer lugar, recordando, como hemos visto en Ezequiel 33, del 1 al 7,
donde está la función del atalaya. La atalaya era aquella persona que estaba en esa parte alta de la barda, de las murallas, y que tenía unos agujeros allí para mirar si venía el enemigo, ¿no? Él tenía una trompeta. Si el enemigo venía, toda la ciudad estaba dormida. Si el enemigo venía, entonces él tocaba, ¿sí?, para que se despertaran y el enemigo no los tomara por sorpresa, ¿verdad? ¿Y qué pasaba si el enemigo era como muchos vigilantes que vemos así y que se quedan dormidos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Pues entonces la escritura nos dice, Ezequiel, que si el atalaya se duerme, entonces la sangre de todos los que están ahí dormidos, sobre los cuales él estaba vigilando, será sobre ellos. Pero si el atalaya da la trompeta y toca la trompeta y avisa que la ira viene, que las copas de ira vienen, que el Señor viene en juicio para dar retribución a todos los malvados, y esos no escuchan, entonces el atalaya, ¿sí?, la iglesia es su predicador que Dios ha puesto para dar testimonio de Cristo, serán librados de la sangre de ellos. Está advirtiendo, no se quedó dormido, está usando la trompeta para decirles que se vuelvan a Cristo. Así ahora nosotros invitamos a todas las personas para que se vuelvan a Cristo. Invitamos a los creyentes para que no se desanimen, para que sigan perseverando. Estamos en medio de esta contingencia que ha provocado que suspendamos nuestra reunión normal para hacerla ahora por esta vía. Y espero que ustedes no se estén durmiendo, espero que ustedes estén muy atentos, espero que a través de esta vía podamos realizar nuestra adoración a Dios y que la palabra llegue verdaderamente a nuestros corazones y nos anime. Y especialmente sigamos orando por todos aquellos que aún no han escapado por sus almas, que aún no han escapado por sus vidas, que aún están todavía aferrados de alguna manera a este mundo, a sus pecados, y no han querido humillarse delante de Dios y de su Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces te rogamos que te despiertes, que escuches el tremendo furor y la ira de Dios sobre el pecado y que escapes de tu vida. Es lo que decían los ángeles cuando sacaron a Lot, ¿sí?, y a su esposa y a sus hijos. Los sacaron de Sodoma y Gomorra, les dijeron, corre a la llanura, escapa por tu vida. Así nosotros decimos, la ira viene, escapa por tu vida. Acude a Cristo, Él es la ciudad de refugio. Entrégale tu alma. En segundo lugar, considera esas terribles cosas que sucederán y piensa, como dice el profeta Nahum en el capítulo 1 y versículo 6, ¿quién podrá permanecer en pie delante del furor, delante de la ira de Dios? ¿Quién puede permanecer en pie? Volvemos a decir, despierta, despierta. ¿Tú qué has pensado? Que al escuchar todas estas cosas puedes acusar a otros, decir, ya sé cómo voy a acusar a otros, ya sé cómo voy a mover a otros, pero no has sido capaz de examinarte a ti mismo. Despierta, despierta. ¿Acaso crees que tú escaparás con tus pecados? ¿Acaso no te das cuenta cuánto necesitas a Cristo para que el vengador de sangre no te alcance? Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, cada pecado de tu vida. Es mejor que te humilles, es mejor que te confieses culpable delante de Dios, es mejor que te inclines delante de Él y digas, sí, soy culpable, soy pecador, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Y Dios tendrá misericordia seguramente de ti. Debes insistir, debes de buscarle, por si quizás Dios te conceda que te arrepientas y que escapes de la condenación que se cierne sobre todos aquellos no arrepentidos.
En tercer lugar, agradecemos al Señor porque sabemos, ¿no?, que al escuchar todas estas cosas, volvemos a repetir para nosotros mismos, hermanos, ¿sí?, la destrucción que viene, las plagas que vienen. Nosotros vemos cómo Dios guarda a su pueblo, cómo ha sellado a sus hijos, cómo ha enviado un Salvador para que nosotros seamos guardados. Y entendemos la frase, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos. Sabemos que vendrá Cristo, sabemos que seguirá salvando a sus hijos, sabemos que estamos seguros en Él y que nuestra esperanza jamás será defraudada. Por lo tanto, podemos confesar y decir que le adoramos a Dios, que le agradecemos por todo lo que Él es, que nos inclinamos delante de su justicia, de su santidad, de su ira, y que agradecemos infinitamente que Él nos haya rescatado por medio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Por lo cual, les invito a que oremos y agradezcamos a nuestro Salvador. Nuestro Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta mañana porque nos has permitido declarar tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo edifique, que tu Espíritu Santo convenza a cada uno de aquellos que aún se humillan delante de ti. Y Padre, también que tu Espíritu Santo siga edificando y haciendo la obra de santificación en los corazones de aquellos que tememos tu nombre y aquellos que ahora nos sentimos dichosos y bienaventurados de pertenecer a tu pueblo, Señor. Gracias por las providencias que tú envías. Gracias porque no nos dejas sin tu palabra, porque no nos dejas sin la verdad de tu evangelio, porque nos has permitido contemplar tu grandeza y tu gran misericordia en la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo. Te adoramos por ello, Señor. Te bendecimos. Recibe el honor y la gloria, Señor, que te tributamos y te suplicamos, Padre, una vez más, que sigas obrando en nuestras vidas para gloria tuya, Señor, y que tus propósitos redentores sean realizados a través de las providencias oscuras y especialmente que sean realizados a través de la proclamación de tu palabra, que traerá salvación, que traerá bendición a muchos. Te bendecimos por ello y te damos las gracias. Y te rogamos, Padre, que toques los corazones para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a terminar, hermanos, entonando otro canto, el canto número 45 de los himnarios bautistas, canto número 45. Y después de ese canto haremos la oración de despedida. Canto número 45 del himnario bautista. Jesús alabaremos, Él es nuestro Salvador, por Él alcanzaremos gozo, paz y gran favor. Gloria, aleluya, gloria, gloria. Me salvó y hoy me guarda, gloria, gloria a Jesús. A Jesús ensalzaremos, Él es nuestro mediador, y por Él sí entraremos en la gloria
salvó y hoy me guarda. Gloria, gloria a Jesús. A Jesús adoraremos, nuestro santificador. Y un día así seremos, cuál es nuestro Salvador. Gloria, aleluya, gloria, gloria a Jesús. Me salvó y hoy me guarda. Gloria, gloria a Jesús. A Jesús alabaremos, Él es nuestro protector. Y ya nunca temeremos al astuto tentador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria a Jesús. Me salvó y hoy me guarda. Gloria, gloria a Jesús. Bueno, vamos a hacer una oración de despedida. Saludamos a todos nuestros hermanos que están conectados y pedimos que Dios bendiga su palabra y vamos a hacer una oración para despedirnos y cerrar la transmisión. Nuestro Padre Celestial, agradecemos, Padre, en esta mañana tu palabra. Rogamos que el nombre de tu Hijo sea exaltado y que algunos en sus corazones guarden esta palabra para que sea para salvación y que tú seas exaltado, que tu Hijo Jesucristo reciba el honor y la gloria que Él ha obtenido en la redención en la cruz del Calvario. Rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares y que nos ayudes a perseverar en la fe a pesar de esta contingencia provocada por el COVID-19 y pedimos, Padre, que guardes a tu pueblo, Señor, y rogamos que sean prosperados tus propósitos en esta contingencia y especialmente, Padre, que sean prosperados tus propósitos redentores a través de la predicación de tu evangelio y del testimonio de tu iglesia, Padre. Gracias te damos, te bendecimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta luego.